Muchas veces nosotros en nuestras vidas hemos visto personas, incluso creyentes, que dicen una cosa pero hacen otra. Y normalmente eso le decimos nosotros, ¿verdad? Que son incongruentes, que son incoherentes. De hecho, si nosotros nos colocáramos acá todos a tratar de decir por qué las personas hacen eso, haríamos una lista inmensa, porque hay bastantes razones. Sin embargo, hay una en la cual es la que no hemos puesto el enfoque que debemos, que es poner a nuestro Señor en primer lugar en todo y para todo. Y cuando nosotros ponemos a Dios de primer lugar en todo y para todo, comenzamos a aprender que a través de su palabra podemos tenerlo todo, porque Él tiene todo lo necesario para nosotros en su palabra. Amén. Esta enseñanza tiene por título: ¿quieres escuchar a Dios, pero mantienes cerrada la Biblia? El texto base está en Juan 16:3, que dice así: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y los hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Bien, vamos a sacarle algunas cositas antes de entrar en detalle en la materia, en el desarrollo del tema. Dice que toda la verdad. Cuando la palabra nos dice que es toda la verdad que Dios reveló en su Hijo Jesucristo para nosotros. Esa es nuestra verdad. Y fíjense que la palabra dice que Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a ¿qué? A lo que Él oiga. Y nosotros, el Espíritu Santo le va a hacer caso al Padre, a Dios. Él va a decir a nosotros es lo que Él dice el Padre, pero nosotros no. Nosotros siempre ponemos primero nosotros. Voy a hacer lo que yo digo, voy a hablar lo que yo digo, no hablo lo que dice la palabra. Ya por aquí hay una enseñanza para nosotros, que por eso Dios debe estar siempre de primero, en todo y para todo. Y bueno, luego nos dice, hay una promesa que nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Vamos a hacer una pregunta: ¿cómo habla el Espíritu Santo hoy? ¿Ah? Nosotros vivimos en una generación que está obsesionada increíblemente por escuchar voces o por recibir señales. Entonces algunos de los escribas, salud, y de los fariseos le dijeron: maestro, deseamos ver una señal tuya. Ellos esperaban una señal de proporciones astronómicas, inmensas. Pero Jesús les dio una señal de las Escrituras. ¿De quién? Del profeta Jonás. El versículo 39 dice: pero él les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Él llama a ellos una generación mala y adúltera, porque los estaba confrontando con su infidelidad hacia Dios. Por eso son adúlteros. Cuando nosotros no le somos fieles al Señor, nosotros somos adúlteros. No tenemos la fidelidad hacia nuestro Señor.
somos adúlteros, somos infieles. Entonces, como les decía, esta generación quiere entonces escuchar voces, quieren señales y quieren también tener experiencias sobrenaturales. Pero resulta que esto no se trata de una experiencia. ¿Se trata de qué? De creer. La palabra no dice, mira, experimenta y serás salvo. ¿Dice así? No. La palabra dice que si crees, serás salvo. Si crees, tendrás vida eterna. Pero están completamente desconectados. ¿De quién? De la palabra de Dios. Muchas personas dicen, quiero escuchar a Dios. Quiero que el Espíritu Santo me hable. Quiero dirección divina. Eso no está malo. Pedir eso no es malo, porque estás pidiendo algo bueno. Quieres que seas dirigido por Dios. Quieres escuchar al Señor. Pero la Biblia la tienen como un adorno, como un amuleto. Y lo más triste es que ni siquiera la leen. Entonces de nada nos sirve tener la Biblia como adorno o como un amuleto, porque la Biblia no es eso. La Biblia es nuestra máxima autoridad, es la palabra de Dios para nuestras vidas. De manera que la única forma y manera o modo de que el Espíritu habla hoy es y será siempre a través de la palabra de Dios. No hay de otra manera. Si nosotros queremos conectarnos con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Leer su palabra, orar, congregar, estudiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y dónde encontramos esa verdad? Ya lo estamos diciendo. En las Escrituras. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Significa que el autor es el Espíritu Santo. Él es el autor de la palabra del Señor, porque Él fue el que inspiró a todos. Y era lo que Él decía, no lo que Él quería, sino lo que Dios le decía. Él lo dice en el principio. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu habla. Cuando un versículo te confronta con tu pecado, nuestro pecado, el Espíritu habla. Cuando la palabra quebranta tu orgullo, el Espíritu habla. Pero ¿cómo voy a ser quebrantado? ¿Cómo voy a ser confrontado con mi pecado si yo no leo la palabra? Voy a estar totalmente divorciado del Señor y de su verdad. Pero aquí es donde está el problema en estos tiempos modernos. Muchos quieren experiencias espirituales. Y ya hemos dicho que no se trata de experiencias, sino de creer. Pero la profundidad con la cual lo hacen no es con la Biblia, en esas experiencias que ellos hablan.
quieren sentir a Dios. Vuelvo a lo mismo. No se trata de sentir, es creer. Pero quieren hacerlo, ¿saben qué? Sin obedecer a Dios, sino hacer lo que Él quiere. Para Jesús, la obediencia era tan importante que no era solamente una regla para Jesús. Él nos los enseña. Para Jesús era la prueba máxima de amor y fe. Cuando tú obedeces, no lo que tú quieres, o tu pensamiento, o tu sentir, sino que lo haces es basado en lo que Dios te dice, tú le estás demostrando amor y fe. Jesús así nos los enseñó. El amor se muestra obedeciendo. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amas a Jesús, guarda sus sentimientos. Y guardar no es que lo va a meter en una gaveta. Guardar significa que lo pongas en práctica, que sea el centro de tu vida, tu guía, tu ¿cómo se llama esto? Tu horizonte, tu brújula. Eso es. En 14:21, en el mismo Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No lo digo yo, lo está diciendo Jesús y lo tenemos en la palabra. En 14:23 seguimos con Juan. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Ah? Si guardamos entonces lo que Jesús nos ha enseñado, sus leyes, sus mensajes, es porque lo amamos, y entonces hay una promesa: Dios nos va a amar, el Padre. 15:10, seguimos con Juan. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De manera que el obedecer es tan importante y coherente cuando nosotros decimos que amamos a Jesús, amamos a Dios, porque hacemos no lo que nosotros queremos, no mis pensamientos, ni mis creencias, ni lo que yo haya aprendido en la vida o en la universidad o en mi profesión. Nuestro amor lo demostramos cuando guardamos las enseñanzas de Jesús, de Dios. Esa es la manera como nosotros le estamos diciendo a Él: te amo y te respeto. Él jamás, escuchen bien, jamás va a contradecir la Escritura que Él mismo inspiró. Nunca. Miremos a Jesús cuando estuvo en el desierto y fue tentado. En Mateo 4 del 1 al 11, en Lucas de 4, 1, 13 y Marcos 1, 12, 13. Estos tres evangelios hablan sobre esto que Jesús vivió en el desierto cuando fue tentado. Y recuerden, Él le pidió que convirtiera esto en pan, que se lanzara y que lo adorara a Él. ¿Verdad que sí? ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cómo Jesús le respondió a Satanás? ¿Cómo? Con la palabra, con las escrituras. Si el Hijo de Dios respondía con la escritura, ¿con qué entonces nosotros tenemos que contestar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? ¿Y cómo lo vamos a aprender? No lo vamos a aprender con una Biblia guardada ahí en la mesa, llevando polvo y polvo y polvo. Tampoco si no voy a las clases.
Las clases son sumamente importantes. Venir a la congregación es muy importante. Porque vamos a aprender. Dios va a tener una palabra para nosotros, para edificar nuestra vida siempre. Cuando una persona está verdaderamente guiada por el Espíritu Santo, vamos a ver ciertas cuestiones en él. Una de ellas es que ama la verdad de la Biblia. Ama la verdad de la Biblia, porque está guiado por el Espíritu Santo. Entonces, preguntémonos, voy a clase, me congrego, leo, oro. ¿Ah? A eso vino el Espíritu Santo, a glorificarlo a Él, a santificarnos y a llevarnos a la verdad única, que es la de Dios. Dice la palabra que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y aquí está la pregunta seria, la pregunta de las 40.000 luchas en mi época. ¿Estás buscando escuchar nuevas voces mientras ignoras a Dios? Ya que ignoras su palabra. ¿Ah? ¿Estás buscando escuchar nuevas voces, pero ignoras a Dios?